Hello everyone, this is Pascal from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy, quiero cambiar un poco el formato y discutir un artículo que leí la semana pasada en la revista Foreign Policy. El artículo se titula ¿Cómo Macron está bloqueando la estrategia de la UE sobre Rusia y China? A medida que surge un consenso estratégico en Europa, Francia está en el camino. El autor, el señor Ševčík, es un becario no residente en el German Marshall Fund y profesor adjunto en la prestigiosa Sciences Po. Sugiere que está surgiendo un nuevo consenso. En mi opinión, esto es absolutamente absurdo. Pero dejaré que ustedes sean los jueces de eso. Actualmente, el señor Ševčík está listado en el sitio web del German Marshall Fund. Para aquellos que pueden no estar al tanto, el Fondo Marshall es una organización significativamente neoconservadora con sede en Alemania. Recibe una financiación sustancial de varias entidades estatales y no estatales. Las principales fuentes de esta financiación son el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, el Gobierno de los Estados Unidos y varias organizaciones patrocinadoras. Estos patrocinadores son tradicionalmente transatlánticos y firmemente neoconservadores. Entonces, ¿cuál es el argumento del señor Ševčík? Comienza su artículo informándonos que fue invitado a informar a los funcionarios de un importante país de Europa Central hace unas semanas. No revela el nombre de este país. Su tarea era realizar una revisión estratégica nacional en respuesta al conflicto en curso de Rusia con Ucrania. Hicieron preguntas agudas sobre tres temas geopolíticos: Rusia, China y Occidente. Pasaron suavemente de la visión general a las tácticas y luego a la logística. La estrategia que surgió de la discusión fue una variación de un tema de la Guerra Fría. Ahora, espéralo. La idea es mantener a Rusia abajo, mantener a los Estados Unidos involucrados y mantener a la China autoritaria fuera. Tomemos un momento para entender esto. Mantener a Rusia abajo, mantener a los Estados Unidos involucrados y mantener a la China autoritaria fuera. Esto es una variación de un dicho de la Guerra Fría que se atribuye a Ismay Hastings. Él fue el primer secretario general de la OTAN cuando se estableció. El propósito original era mantener a los rusos fuera, mantener a los estadounidenses involucrados y mantener a los alemanes abajo. Esa es la idea original. Aquí, él está diciendo que tenemos un nuevo consenso, al que llama el consenso OTANNEOCON. Este consenso tiene como objetivo mantener a Rusia a raya, mantener la participación de los Estados Unidos y mantener a la autoritaria China fuera. Continúa diciendo que, a pesar de las declaraciones públicas y los acalorados debates en toda la Unión Europea, este punto de vista probablemente representa las creencias fundamentales y la perspectiva estratégica con la que la mayoría de los responsables de la formulación de políticas están de acuerdo. Este consenso ha sido prevalente desde que comenzó el ataque ruso en febrero de 2022. Cuando los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunieron el 12 de mayo para discutir el enfoque de Europa hacia China, muchos de ellos probablemente abogaron por alguna forma de esta estrategia de tres frentes. Entonces, lo que él está sugiriendo es que esto no es solo su opinión personal sobre cuál debería ser el enfoque estratégico, sino que también es una visión con la que una parte significativa del establishment en la Unión Europea, y particularmente en la OTAN, está de acuerdo. Ahora, te pregunto, ¿qué se supone que significa esto? En serio, la versión original fue diseñada para encapsular el propósito de la OTAN en una frase pegadiza. Muchas personas están de acuerdo en que la OTAN tenía varios propósitos. Uno de ellos era mantener a los estadounidenses involucrados. Después de la Segunda Guerra Mundial, había un miedo significativo de que, al igual que después de la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses podrían retirar sus tropas. Este miedo era particularmente fuerte en 1946 a 47. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial estaban realmente preocupados de que los Estados Unidos pudieran irse. Los Estados Unidos era la única potencia en Europa que podía igualar de alguna manera a la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética tenía muchos más soldados estacionados en su parte de Europa Oriental que los que tenía los Estados Unidos. Estados Unidos y sus aliados estaban significativamente superados en armamento. Sin embargo, Estados Unidos era el único país con el potencial para contrarrestar esto, particularmente con la reciente invención de la bomba atómica. Existía la preocupación de que Estados Unidos pudiera retirar su apoyo. Para prevenir esto, se creó un marco de seguridad transatlántico con la OTAN. Esto fue diseñado principalmente para unificar la seguridad de Europa Occidental y América del Norte.
Como sabemos, Estados Unidos nunca abandonó Europa. Permanecieron allí. En ese momento, mantener a los rusos fuera significaba contener la propagación del comunismo. En cuanto a mantener a los alemanes bajo control, en el contexto original, simplemente significaba que Alemania sería integrada en el marco más amplio de la OTAN. Esto fue particularmente cierto después de que Alemania Occidental se unió a la OTAN en 1955. Entonces, para asegurar a sus antiguos enemigos, particularmente Francia y el Reino Unido, que Alemania no representaría una amenaza nuevamente, fueron incorporados al marco de seguridad. Esto se hizo para tranquilizar a los franceses y a los británicos mostrándoles que los alemanes no podían actuar de manera independiente. Ahora eran parte del marco de seguridad. Este enfoque tenía sentido. Pero ¿qué pasa con la idea de mantener a Rusia abajo, a Estados Unidos adentro y a la China autoritaria fuera? ¿Cómo podemos mantener a los rusos abajo? No son parte de la OTAN, ¿verdad? Intentaron unirse a la OTAN 2 o 3 veces pero siempre fueron rechazados. Entonces, mantenerlos a raya no significa lo mismo que significaba para Alemania durante la Guerra Fría. Ahora tiene un significado completamente diferente. Cuando hablamos de mantener a Rusia a raya, nos referimos a derrotarla o quizás incluso a desmembrarla en muchas piezas pequeñas, como sueñan algunos neoconservadores. Luego, estas pequeñas piezas lucharían entre sí, similar a la guerra actual entre las antiguas repúblicas soviéticas. Este debe haber sido el sueño supremo de los neoconservadores en la década de 1980. Querían desmembrar la gran y malvada Unión Soviética y luego hacer que las diferentes repúblicas lucharan entre sí. Deberíamos anticipar algo similar como su nuevo objetivo estratégico, pero con la Federación Rusa reemplazando a la Unión Soviética. ¿Qué implican cuando hablan de mantener a Rusia a raya? Ciertamente no significa lo mismo que para Alemania durante la Guerra Fría. La participación de los Estados Unidos es quizás lo único en lo que podemos estar de acuerdo que no ha desaparecido. Aunque, debemos reconocer hoy que eliminar a los Estados Unidos sería el desafío. Tienen presencia en todo el mundo. Desalojarlos sería difícil. Por lo tanto, mantener su participación no es realmente un desafío. Esto parece más un pretexto de tiempos anteriores. Y luego está el problema de mantener a la autoritaria China fuera. China out. I find it funny how the author felt the need to sneak the little word authoritarian in, just so we know that we're still in the framework of good democracy. Es divertido que el autor incluya sutilmente el término autoritario, asegurándose de que permanezcamos dentro del contexto de las buenas democracias versus las malvadas dictaduras o regímenes autoritarios. ¿Realmente importa? Independientemente de si Egipto o Arabia Saudita están bajo un régimen autoritario, siempre han sido aliados dispuestos y confiables de los Estados Unidos y la OTAN cuando se necesitan. Sin embargo, esto solo parece ser una preocupación cuando se trata de países que no se ajustan a las preferencias de la OTAN. Esto levanta banderas rojas. El artículo luego continúa, centrándose en la insatisfacción del autor. Sospecho que esta insatisfacción se extiende a todo el establecimiento neoconservador con respecto a las recientes acciones de Francia durante su visita a China. Sin embargo, existe otra perspectiva distinta que está impidiendo la formación de una estrategia europea unificada. Esto quedó claro en el viaje concurrente a China del mes pasado del presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes tienen puntos de vista muy diferentes. Von der Leyen ha apoyado abiertamente la estrategia mencionada, aunque no con esas palabras exactas. Macron, por otro lado, parece haberse inspirado en otra amenaza estratégica de la Guerra Fría, el presidente francés Charles de Gaulle. La política exterior de Gaulle tenía como objetivo restaurar la dominancia de Francia en Europa, excluir a los Estados Unidos y su aliado Gran Bretaña de los asuntos continentales, e interactuar libremente con otras potencias importantes como Rusia y China. Claramente, al autor no le gusta este enfoque. Critica repetidamente a Macron. Macron cayó en la estrategia de dividir y conquistar de China.
El protocolo diplomático que lo honró eclipsó completamente a la presidenta de la Comisión Europea, van der Leyen. Consideren la audacia de alguien acusando a China de usar una estrategia de dividir y conquistar. Esta acusación proviene de un analista del think tank European Marshall. La estrategia de dividir y conquistar es una táctica muy europea. Ahora, estas personas están preocupadas de que alguien más pueda usar su propia estrategia contra ellos. Es fantástico, particularmente ahora cuando China está proponiendo un plan de paz en Ucrania. China recientemente intermedió un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita para restablecer relaciones normales. Tras esto, los saudíes acordaron reducir o terminar su guerra en Yemen. La paz está emergiendo en el Medio Oriente, en gran parte debido a los esfuerzos de China. Sin embargo, algunos críticos acusan a China de usar una estrategia de dividir y conquistar. Afirman que China está dividiendo al Occidente promoviendo conversaciones de paz, lo cual ven como terrible. En un movimiento que aleja a Francia del consenso estratégico europeo emergente sobre China, Macron se compromete a desarrollar una fuerte y cercana asociación estratégica global. Esto no se trata de preservar la independencia o la libertad de maniobra. Intentar jugar en ambos lados de esta manera podría arriesgar a que Francia se convierta en un peón en un juego de grandes potencias. Sí, lo escuchaste correctamente. El autor cree que si Macron no sigue el manual euroatlántico, no se involucra en una guerra prolongada en Ucrania y no se compromete a ayudar a luchar en una guerra con China, entonces Francia se considera un peón. Si Francia se niega a seguir las instrucciones de la red transatlántica, se la ve como un peón. Sin embargo, si acepta estos términos, se considera parte de la familia de estados bien comportados que siguen las directivas de Washington. Esta es la perspectiva del autor. El autor también sugiere que China aún no ha apoyado a Rusia hasta el punto en que podría ganar en Ucrania. Esto se debe a que Pekín podría preferir un conflicto duradero que mantenga ocupado al oeste y haga que Moscú dependa cada vez más. Considera esto de nuevo. El individuo sugiere que China, no los Estados Unidos o la OTAN, está interesada en una guerra prolongada en Ucrania. Argumentan que los Estados Unidos y la OTAN han estado alimentando este conflicto desde el principio. Lo hicieron al no discutir la neutralidad de Ucrania. En cambio, enviaron armas a Ucrania en lugar de ayudar a que cualquier negociación tuviera éxito. Esto incluye la visita de Boris Johnson a Kiev a finales de marzo de 2022. Llegó justo cuando estaban a punto de lograr un avance. Sin embargo, aconsejó a Zelensky que no procediera, alegando que no era el momento para la paz. También sabemos por Naftali Bennett, quien era el primer ministro de Israel en ese momento, que recibió el mismo consejo. Estaba tratando de facilitar un proceso de paz. Sin embargo, los aliados occidentales le dijeron que no lo hiciera. Ahora no es un momento para la paz. Es un momento para luchar. Alguien ha sugerido que Pekín está interesado en una guerra prolongada en Ucrania. Esta es una afirmación bastante extraordinaria. El principal problema con el enfoque francés podría ser que potencia la capacidad de China para moldear el mundo de acuerdo a sus intereses autoritarios. Como admitió Macron el año pasado, en lugar de construir fuerza dentro del Occidente para asegurar que el orden global se incline hacia la libertad, la democracia, los derechos humanos y las fronteras inviolables, hace lo contrario. Tomemos, por ejemplo, las fronteras inviolables de Siria. Actualmente, un tercio del país sirio está ocupado por las fuerzas estadounidenses. O consideremos las fronteras inviolables de Serbia. Kosovo fue separado del resto de Serbia por la OTAN, en contra de los deseos de Serbia. Las alturas de Golán, que han sido separadas de Siria y actualmente están ocupadas por Israel, se consideran inviolables. La visión del mundo que surge de estas líneas es verdaderamente asombrosa. Parece darle la vuelta a todo y presenta una visión completamente distorsionada de lo que realmente está sucediendo en el mundo. La libertad y la democracia son, de hecho, metas maravillosas. Sin embargo, hemos visto numerosos casos en los que los aliados occidentales socavan estos principios a diario. Es importante recordar que no hubo protesta por parte del Occidente cuando el primer presidente democráticamente elegido de Egipto murió en prisión.
El poder fue nuevamente tomado a través de un golpe de Estado. Occidente parecía contento con la destitución de este presidente pro hermanos musulmanes. La democracia ha desaparecido de Egipto, pero parece que nadie está hablando de ello. Recientemente, Kishida visitó Egipto y tuvo una agradable reunión con al-Sisi. Todos estaban sonriendo. En Japón, vimos imágenes de esta reunión, pero no se mencionó el hecho de que al-Sisi es un dictador despiadado. Ha matado a muchos de sus enemigos políticos y está oprimiendo a su pueblo. Sin embargo, en Occidente se nos lleva a creer que todo lo que hace Occidente es en nombre de la democracia, los derechos humanos y la libertad. Se nos dice que las fronteras son sagradas y no deben ser violadas. Pero se hacen excepciones, como en Irak, cuando no hay otra opción debido a la supuesta presencia de armas de destrucción masiva. Entonces, parece que cada vez que Occidente imagina una amenaza, las fronteras de repente se vuelven negociables. Siempre que haya otro interés que defender, sin importar cuál sea, las fronteras de repente se vuelven sagradas e inmutables. En última instancia, Europa solo puede abordar sus principales desafíos estratégicos en estrecha colaboración con los Estados Unidos y otras democracias occidentales. Este artículo aboga claramente por la unidad. Argumenta que Europa Occidental, toda el área de la OTAN, la Unión Europea y América del Norte necesitan unirse. Todos necesitamos movernos en la misma dirección. Si alguien se atreve a cuestionar esta sabiduría, o si alguien se atreve a iniciar un proyecto como un oleoducto que no se alinea con los intereses de Washington, entonces debe ser detenido. Cualquiera que sugiera lo contrario es claramente un enemigo de la libertad, la democracia, la libertad y todas las demás frases positivas que se pueden usar. Por lo tanto, el único camino estratégico para Europa, si quiere promover la paz, la prosperidad, la democracia y un orden global, es derrotar a Rusia en Ucrania, fortalecer el Occidente y reducir la influencia autoritaria de China en Europa. Este es, de hecho, el creciente consenso en Europa, excepto en Francia y algunos otros países como Hungría. Puedes ver hacia dónde se dirige esto, ¿verdad? Este es el escenario que estos individuos transatlánticos quieren crear. No más compromiso con China. El objetivo es aislarlos económicamente, ¿verdad? Y evitar tratar con ellos por completo. Esto significaría el fin de la globalización. Durante 30 años, se nos enseñó que la globalización y los mercados libres resolverían todo. Eran considerados el santo grial. Ahora, se nos dice exactamente lo contrario. Se nos dice que no deberíamos tratar con nadie que no esté de acuerdo con Washington. La idea es mantener a Rusia abajo, sea lo que sea que eso signifique. Probablemente significa destruirla, hacer que pierda la guerra, incluyendo en Crimea. Luego, el plan podría ser desmembrarla, cambiar el régimen y desintegrar a Rusia. Esto se presenta como el único curso estratégico disponible. Esto es lo que dice el autor. Por un lado, el autor afirma que esto es el consenso. Espero que eso no sea cierto. Si este consenso existe en las capitales europeas, entonces tenemos un problema serio. Pero el autor también dice que esta es la única opción. Aparentemente no tenemos otra elección. Quiero decir, no hay opción en la negociación, o sentarse a hablar con los chinos, o trabajar a través de las Naciones Unidas. Eso no es una opción. No funcionaría, ¿verdad? Solo las personas tontas intentarían eso. Debemos proceder con una confrontación total. Ese es el mensaje que transmite este artículo. Mis queridos amigos, espero sinceramente que el autor de este artículo esté equivocado, que no tengamos tal consenso, y que lo que Francia y la facción no conformista de la UE están haciendo reintroducirá alguna forma de racionalidad en la discusión. Absolutamente necesitamos intentar terminar la guerra en Ucrania lo antes posible a través de negociaciones. Debemos evitar una guerra con China a toda costa. No importa lo que suceda, no podemos seguir participando en guerras cada 2 años debido a fantasías transatlánticas como esta. Gracias.